Bárbaro. Bueno, em, empezamos con el desarrollo de la segunda unidad, que ahora voy a compartir con ustedes, pero antes de arrancar directamente, les comento cómo he pensado yo organizar el encuentro de hoy. En primer lugar, eh, el grueso del encuentro va a estar centrado en el desarrollo de los conceptos de la unidad, pero a su vez esos conceptos tienen una o yo he tratado de que tengan un agrupamiento conceptual yendo desde grandes sistemas innovativos hasta pequeñas acciones innovativas. Esto creo que es lo que he tratado de organizar, y me parece que esto sería interesante que ustedes traten todo el tiempo de linkear algunas de estas cuestiones que se van desarrollando hoy con algunos de los temas que ustedes, de las tesis de ustedes, porque el trabajo que es obligatorio, que tienen que realizar, como les comentó Mercedes el otro día, justamente de lo que se trata es de tomar algunos de los conceptos del seminario de integración e incluirlos en relación con el tema de tesis que ustedes van a tomar en en un escrito que puede ser la fundamentación de la tesis, no necesariamente, puede ser que sea una parte del marco teórico. Bueno, eso no es importante dónde van a colocar este escrito después, pero sí es importante que lo piensen y que como una parte estructural dentro de la tesis. Por eso, a mí me gustaría, alrededor de las 7:30 más o menos, dejar un espacio para que cada uno vaya viendo cómo esto se incorpora en las tesis de ustedes, aunque sí en el transcurso de mi exposición a alguien se le ocurre alguna idea sobre eso, bueno, por supuesto, interrumpe y la vemos. De más está decir que dudas, aclaraciones, comentarios también, pero particularmente quiero hacer énfasis en esto, en tratar de linkear todo el tiempo estos desarrollos con el trabajo que ustedes tienen que hacer. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión pragmática y operativa, y es que ustedes sean, realmente aprovechen estos encuentros, ya sea que estén o que después lo vean en diferido, pero que aprovechen estos encuentros para cumplir con la cuestión que sí o sí requiere el seminario, que es el trabajo la realización de ese trabajo. Bueno, los temas del seminario son la unidad 2. Nosotros estamos tomando para el seminario de integración, como les explicó Mercedes el otro día, estamos tomando el modelo del programa que implementó en su momento Beatriz Galán, que fue la primera que dio este seminario de integración, y en una versión reducida, porque aquel seminario, no sé si ustedes recuerdan, era uno de los seminarios más largos de la carrera, y tenía un total de 45 horas, si no me equivoco. Nosotros estamos haciendo esto en mucha menor cantidad de tiempo, y por lo tanto es apenas como unas pastillas de lo que Beatriz había pensado en ese momento. Hay otra cuestión que es ineludible, y es que no pretendo comparar, no hablo por Mercedes, hablo por mí únicamente, pero no pretendo comparar la calidad de los desarrollos de Beatriz Galán con los míos. Pero bueno, estas son cuestiones que me parece que ustedes tienen que tener en cuenta. Entonces, esta unidad toma como eje la innovación como estrategia en el marco de desarrollo local, las economías creativas, los sistemas de innovación locales, ejemplos de desarrollo sustentables, innovaciones tecnológicas disruptivas, formas de organización de la producción, los parques tecnológicos, los parques industriales, los encadenamientos productivos, los clústeres, los polos, las cadenas globales de valor, las ciudades inteligentes y el diseño y territorio. Este es el planteo general. Para
para hacer ese planteo general, yo voy a partir del concepto de innovación, no, más que del concepto de innovación, voy a partir de algunas apreciaciones en relación con la innovación. La gente, hay una parte de esto que la gente que estuvo el año pasado en el Congreso de la UNOVA ya me escuchó esta primera parte, pero no me parece que esté mal repetirla. La idea es tratar de poner en contexto el concepto de innovación que ustedes en la primera unidad trabajaron mucho la idea de innovación y diseño, ¿no? O sea, cómo la innovación es, o sea, mejor dicho, cómo el diseño no puede concebirse sin un aspecto innovativo, dado que el diseño sí o sí implica la generación de algo nuevo, ¿no? Una proyección hacia el futuro. Bueno, el eje fundamental del encuentro pasado giró ahí, bueno, digamos, alrededor de todas las implicancias que tiene la vinculación de la innovación con el diseño, que no es una vinculación que como tal tenga muchos años de antigüedad. O sea, si bien el diseño es en sí mismo innovativo, la vinculación de los conceptos, ¿no? Porque yo voy a hacer hincapié en los conceptos, ¿no? La vinculación de ambos conceptos, de la innovación y diseño, es una vinculación relativamente contemporánea. Yo creo haberles contado el año pasado, a aquellos que me escucharon en aquella oportunidad, que en el año 2010, se realizó en Montevideo el Foro Mundial de Innovación. Y en ese Foro Mundial de Innovación hubo una sola mesa que ocupó 3 o 4 días con mucha gente de distintas partes del mundo, no solo de Latinoamérica, si bien la mayor parte era Latinoamérica, pero hubo una sola mesa dedicada al diseño, y esa mesa dedicada al diseño, esto para que vean la escasa relación que existía entre innovación y diseño. Esa mesa de innovación y diseño fue una mesa que se me encargó a que yo organizara de pura casualidad, porque me encontraba dando un seminario en la Facultad de Diseño de la UDELAR en Montevideo en ese momento, y coincidimos en una reunión académica los que organizaban el foro, que era gente de economía, conmigo, y bueno, y ahí surgió, pero no hay nada, y dice, bueno, entonces encárgate y arma la mesa, pero así, encárgate de armar la mesa. Lamento no tener el número exacto de mesas, pero yo calculo que serían unas 40 o 50. Estaba solo la nuestra, que estaba formada con recursos que son de la maestría. O sea, estuvimos en esa oportunidad Beatriz Galán, Barroso Neto, Mónica Pujol y yo. Entonces, hay un foro mundial de innovación y el diseño era el convidado de piedra, ¿no? Esto para marcar esta distancia conceptual, ¿no? El concepto de innovación es un concepto que proviene y que está cooptado por las líneas económicas, ¿no? Y nos ha llevado mucho tiempo desde el diseño hacernos cargo de ese concepto que nos es constitutivo por la propia definición de la disciplina. Entonces, para mostrar entonces esta amplitud del concepto de innovación que excede el territorio del diseño, yo quería mostrarles, y para ver además la importancia mundial que tiene el concepto de innovación en el desarrollo de las economías, quería mostrarles bueno, en primer lugar, este es el índice de este año, el índice del 2020
de los países más con mayor grado de innovación, pero en realidad este ranking está tomado de una medición que se conoce como GLL, que está tomada está realizada por el OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Esa organización viene realizando desde hace muchos años un índice de, una evaluación, mejor dicho, de 166 países respecto de su grado de innovación. La importancia de este índice es que es un índice que está siendo considerado en muchísimas políticas, y sobre todo, por ejemplo, la UNESCO, el BID, etcétera, tienen en consideración los desarrollos de este índice. Ya van a ver que no hay un solo índice de innovación, hay varios, algunos son contradictorios entre sí, pero pareciera ser, por lo menos por el reconocimiento que tiene, el que tiene más envergadura o más credibilidad en los ámbitos innovativos, ¿no? Que trabajan respecto de la innovación. Entonces, o sea, estoy tratando de encuadrar con la presentación de estos índices el tema gordo de esta unidad, que es la innovación como estrategia en el marco del desarrollo local, ¿no? Después vamos a entrar a mirar, bueno, no solo innovación, sino vamos a entrar a ver desarrollo y vamos a entrar a ver local, ¿no? Para ver conceptualmente qué significan las cuestiones. Bueno, esto como les planteaba son los de 2024, los dos índices. El índice de este año salió en septiembre del 2024, pero lo que van a ver, acá tienen el QR, digamos, para que puedan conectarse si les interesa mirarlo. Yo creo que vale la pena mirarlo particularmente. Y estos datos que les estoy mostrando no son del 2024, son del 2023, y la Argentina se encontraba, esto se lo corresponde a Argentina, que se encontraba número 73 en el concierto de 166 naciones. Un dato que es interesante marcar es que en el 2024, la Argentina está 76, o sea, ha perdido 3 lugares, y que en el 2022 la Argentina era número 64, si no me equivoco. O sea que hay un decrecimiento, digamos, en el índice de innovación de la Argentina, que, como ven, miden, acá los tienen especificados, ¿no? Los desarrollos de las instituciones, el capital humano, la infraestructura, los tipos de comercio, o sea, tanto la sofisticación entendida como innovación, tanto en el comercio como en los negocios, el conocimiento y las tecnologías y los no me sale la palabra en castellano, bueno, outputs creativos, ¿no? O sea, los outputs en knowledge y en tecnología y los outputs creativos. Esto es más o menos, después lo pueden mirar con mayor detalle si les interesa. En el ranking, fíjense cómo estamos, bueno, todos los países estamos ubicados por distintas regiones, a nosotros nos corresponde esta, y en estos índices nosotros estamos muy por debajo de Brasil y de Chile y de México en cuestiones innovativas. ¿Qué es lo que se mide? ¿Qué es lo que se mide? ¿Cuáles son los subíndices? Bueno, esto que les acabo de mostrar recién, las instituciones, el capital humano investigativo, la infraestructura, el desarrollo de los mercados y de los negocios, ¿se acuerdan que estaba dividido? Y esto en cuanto a los recursos
que se tienen para la innovación. Y los resultados de la innovación se miden en términos de producción. ¿Cuál es el tipo de producción científica y tecnológica que tenemos y el tipo de producción creativa? Parece que quisiera hacer acá una pequeña detención para llamar la atención sobre los ambos subíndices, ¿no? Tanto el subíndice de recursos como el subíndice de resultados. ¿Por qué? Porque es un ejemplo, bueno, además de porque caracterizan el concepto de innovación y qué es lo que se piensa que es innovación y por dónde se piensa en estos índices que va las innovaciones de los países, ¿no? Recuerden que estamos hablando de esto, ¿no? De innovaciones de países. Bueno, por un lado sirven para ver esto, ¿no? Que hay un punto de recursos que se da en instituciones, un punto de recursos que se da en la cantidad de capital humano que se posee, cuál es el tipo de infraestructura que se posee y cuáles son los desarrollos en los lugares de comercialización y distribución. Pero estos 4 elementos, digamos, serían considerados como el riñón, como el núcleo básico para toda innovación, que se mediría, o que se mide, mejor dicho, para este índice, en 2 tipos de producciones, la científica y la tecnológica y la creativa. Hago hincapié en esto porque nosotros hoy vamos a trabajar no tanto la producción científica y creativa, no es eso lo que pide la unidad 2, sino la producción creativa. Y esta es una pregunta interesante, ¿por qué en lugares como Argentina, cuando se habla de innovación, se habla más de la innovación vinculada con la producción creativa que con la producción científica y tecnológica? Este es un tema que subrayo, digamos, para que en algún momento lo discutamos o lo pongamos en relación. Pero también, además de esto que tiene que ver con lo conceptual de la innovación, también me parece interesante mirar estos subíndices porque son ejemplos de indicadores que ustedes tendrían que tener en cuenta en cada una de sus tesis, en cualquiera de las tesis, no importa que las tesis estén vinculadas a desarrollos locales, sino tesis vinculadas a desarrollos más específicos, más del orden del emprendedurismo, ¿no? También en este caso hay que medir con indicadores. Hoy es una digresión esta que me saca del tema, del tema del seminario, pero me pone en el tema de la tesis y me parece que vale la pena. Hoy justamente estaba mirando unos trabajos realizados por colegas investigadores y me llamaba la atención que cuando esos colegas investigadores tenían que poner cuáles eran los indicadores con que se iba a medir su acción, ponían como indicadores, por ejemplo, reuniones, asambleas, ¿no? Como si la realización de una reunión o de una asamblea o de lo que fuera en sí mismo una actividad, un indicador. En realidad, los indicadores, suponiendo, ¿no?, que lo que quieren hacer es algo que salga de una reunión o de una asamblea, el indicador es el resultado de esa acción y no el nombre de la acción. Entonces, acá, por ejemplo, estos son las dimensiones, ¿no? Lo que estamos viendo son las dimensiones sobre las cuales hay que generar indicadores, ¿no? O sea, y esas dimensiones son, por un lado, la producción científica, y se verá cómo se la puntúa, y por el otro lado, producción creativa, y se le verá cómo la puntúa. Ustedes van a tener que hacer algo parecido a esto
pero obviamente vinculado al tema específico sobre el cual estén trabajando. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, sí. Bien. Sí, sí. Todo bien. Entonces, termino ya con este tipo de índices. Les quiero mostrar también como parte de la medición cómo se agrupan en el mundo los 100 principales clústeres de ciencia y de tecnología, son los puntos verdes. Fíjense cómo están ubicados, por supuesto, en toda la región que corresponde a Estados Unidos, o sea, es el norte global, claramente, ¿no? Estados Unidos y Canadá, toda la zona de Japón, ¿no? Que es increíble, la zona de Europa, y hay un fuerte desarrollo también de clúster de ciencia y tecnología, bueno, obviamente en China, pero también en lugares cercanos a China. India, por ejemplo, es un fenómeno importante, y fíjense lo que es tremendo ver es la ausencia, la desnudez que hay al respecto en América Latina y África, ¿no? Oceanía, dentro del sur global, digamos, Oceanía tiene un desarrollo importante, o un desarrollo por lo menos, y nosotros, el único lugar dentro de esos 100 que tenemos está ubicado en Brasil. Y lo azul, en cambio, lo que representa son ahí está mejor. ¿Lo voy a poder seguir pasando? A ver. No. Está mejor porque los veo, pero no los puedo pasar. Vuelvo a lo anterior. Les decía que lo azul implica los puntos de ruido, o sea, que se conocen como puntos de ruido en un mapa, aquellos lugares que dicen algo, ¿no? Que están diciendo algo, pero que no dicen en el mismo sentido en que el mapa quiere decir. O sea, el mapa quiere marcar los 100 principales, bueno, esos son los verdes, pero los azules implican también otros movimientos, pero de mucha menor envergadura que los 100. Y ahí también, bueno, aparece algo en Argentina, particularmente en la región entrerriana, en la región de la Pampeana, no sé, el centro Buenos Aires, bueno, nuestros centros más desarrollados, ¿no? Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, y mucho más en Chile, ¿no? Y ni hablar de Brasil, Colombia también, o sea, toda la región de Colombia, Venezuela, etc. ¿A dónde voy con esto? Les recuerdo, y que tengo la siguiente placa también en esta línea, este es otra medición de la evaluación, es un índice de innovación, pero es un índice de innovación en principio latinoamericano, y en segundo lugar, que toma como elemento, o sea, como punto únicamente la cuestión que tiene que ver con la innovación en comunicación, entretenimiento, transporte, etc. O sea, no toma para nada ninguna innovación científico-tecnológica, sino una innovación creativa, la innovación más en sectores, bueno, que los están viendo ustedes ahí, en comunicación, en entretenimiento, en educación, en salud, en acceso a la información, en los servicios y en el transporte. Y ahí, según esta medición, que es una medición local, que es una medición que se generó en Argentina, con énfasis en Argentina, Argentina ocupa un lugar, en primer lugar, respecto de Brasil, Colombia y México.
pero como ven, a pesar de que ocupar el primer lugar, es bastante baja la diferencia entre cada uno de ellos. Si pensamos que en aquel otro índice que estuvimos viendo, Argentina está muy por debajo de estos países, obviamente se resignifica el planteo de esta evaluación. Pero con esta plaquita cierro el punto de las evaluaciones y les recuerdo que mi interés en traer estas mediciones no es para que las usemos, bueno, quizá alguno puede usar estos datos en su tesis si es que lo necesita, pero no era ese el objetivo, sino el objetivo era mostrar la importancia del concepto de innovación a nivel global, el lugar que ocupa nuestro país en ese concierto global y cuáles son los elementos que se tienen en cuenta para generar procesos o para evaluar procesos innovativos, que quiere decir que eso que se tienen en cuenta, si se los tienen en cuenta para evaluarlos, son elementos que sí o sí tienen que estar presentes para un desarrollo innovativo. Y me gustaría que tuviesen en cuenta o que hiciesen un ejercicio de comparar estas necesidades necesidades de elementos presentes para que se produzca la innovación con la realidad de nuestro país, ya no la de el 2023, donde estábamos 78, la de 2024, sino lo que se nos viene ahora en un estado que prácticamente cierra la puerta a toda posibilidad que sea desarrollo productivo, ya sea intelectual, científico, tecnológico o de servicios. O sea, en un gobierno, en un modo de gobierno que prioriza fundamentalmente el desarrollo financiero, particularmente, y el desarrollo de las empresas privadas, teniendo en cuenta que acá las empresas privadas que hay no son grandes laboratorios, sino que son empresas privadas de mediana cuestión, y las que van a venir no son de carácter nacional, cuál va a ser el lugar que les corresponde a la innovación en este nuevo escenario, ¿no? Pero, de todas maneras, lo digo y me parece importante que lo pensemos, pero no es una cuestión conceptual esta, es una cuestión absolutamente práctica. Yo lo que estoy tratando de plantear para ustedes son desarrollos conceptuales que permitan entender mejor el proceso de innovación y de qué hablamos cuando hablamos de innovación vinculada con el diseño. Entonces, después de esto entro en materia, ¿no? Planteando que, a qué se refiere la innovación como estrategia en el desarrollo local, ¿no? Es particularmente al uso de nuevas ideas, al uso de tecnologías y al uso de procesos para mejorar la calidad de vida en comunidades específicas. Acá conviene, desde mi punto de vista, marcar la idea de, aclarar qué se entiende por mejorar calidad de vida en comunidades específicas. Calidad de vida es un concepto, como todo concepto, digamos, que debe medirse o debe ubicarse en el contexto en el cual está señalado. Pero las calidades de vida de las personas se miden
también con determinados índices y determinados indicadores que a su vez responden a índices e indicadores de pensados o armados en centros de investigación a los que hegemónicos, ¿no? O sea, entonces, mejorar la calidad de vida no quiere, bueno, y ya el uso de la palabra mejorar está indicando esto, ¿no? Mejorar la calidad de vida implica hacer los niveles de vida más aceptables sin entrar en ningún momento a disputar las características del sistema en el cual está inscrito. O sea, que la innovación como estrategia en el desarrollo local se refiere a lograr mejoras para la población, para las comunidades, etcétera, sin tocar el modo de producción, el sistema socioeconómico en el cual está inserto. Este punto es importante marcar, sobre todo estando en Latinoamérica, sobre todo perteneciendo como diseñadores, sabiendo que existe una amplia gama dentro del diseño que habla del diseño para las transiciones. Y ese diseño para las transiciones, que entre uno de cuyos representantes, no el único, uno de los cuyos representantes es Arturo Escobar, lo que plantea es no plantea un desarrollo para mejorar las condiciones de vida, sino que lo que plantea es un cambio de muchos de los aspectos para modificar las condiciones de vida y particularmente para modificar las condiciones con que las comunidades se vinculan con el ambiente. Entonces, acá, en esto que estamos hablando acá, estamos hablando de innovación para el desarrollo local, mejora de calidad de vida dentro de las condiciones socioeconómicas de la sociedad tal como nosotros la conocemos. ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas de la sociedad tal como la conocemos? En una sociedad extractivista respecto de la naturaleza, es una sociedad en la cual hay jerarquía de saberes. Los saberes más jerarquizados son los saberes de la ciencia, ¿no? Son los saberes en contraposición con los saberes artesanales, ¿no? O ancestrales, ¿no? Me decía hace un rato Diego que estaba realizando un trabajo, un curso respecto de las medicinas ancestrales. Bueno, el desarrollo, las líneas pensadas desde el desarrollo local pueden incluir, no digo que no, pero pueden incluir las medicinas ancestrales, pero de ninguna manera en un lugar de paridad con las medicinas hegemónicas. Entonces, esto quiere decir que hay otro tipo de innovaciones, diferentes innovaciones, que pueden pensarse no para el desarrollo local, sino pensarse para una transición hacia otro modelo de sociedad. Toda esta primera parte de la clase, que va a ser, no sé cuánto va a durar, pero que es larga, está pensada desde esta concepción: innovación para el desarrollo local y mejora de la calidad de vida. No es el único modo de concebir la innovación, esto es lo que quiero decir. ¿Me siguen esto? ¿Fue claro? Porque para mí es nodal. Sí. Claro e interesante para debatir algunas cosas. Espero. La innovación siempre va a ser disruptiva y va a cambiar el modo de vida del grupo en el que esté
de que se esté abordando. Por ejemplo, esto para ponerlo en un encuadre, si trabajamos con alguna tribu o algún grupo local, ¿cuál? Espera un minuto que dejo de compartir, así te Ok, veo. ok. Ay. No sé cómo dejo de compartir ahora. Tendría que tener un cosito, ¿no? Sí, es la flechita para arriba. No tengo ninguna flechita para arriba. Los iconos. No, tengo la pantalla completa ocupada con mi Power. Con el escape. Fin Sí. de la presentación, ya está. Ahí Está. No, decía que la innovación siempre va a No, ser todavía una... no te vi, todavía no te veo, estoy perdida. Ah, ahí estoy. Está bien. Decía que la innovación siempre va a ser, de alguna manera, disruptiva a un modo de pensar, a un modo de operar, va a cambiar algo desde cualquier aspecto, porque supongo que esa es la idea principal de poner en nueva acción algo, ¿no es cierto? Innovación. Sí, pero primero no todas las innovaciones son disruptivas. Hay distintos tipos, hay innovaciones radicales, bueno, hay muchos tipos de clasificar las innovaciones, pero esa que vos estás aludiendo se clasifican en innovaciones disruptivas, innovaciones radicales e innovaciones incrementales. Y no necesariamente, por ejemplo, este es un ejemplo que da Mancini, ¿no? El Uber, o sea, no, el sistema de viaje de personas que no tienen una empresa, sino que la asociación de personas para viajar juntas en un mismo transporte surge como una innovación social que tiene que ver, bueno, por la contaminación vehicular, para ahorrar tiempos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es una innovación de tipo social que no es una innovación que modifique el sistema en el cual se está incluido, sino simplemente pone una pequeña diferencia importantísima para ayudar a la circulación vehicular en las ciudades, sobre todo este es su origen. Luego, el mismo Mancini dice, ¿no? Como luego el sistema, como está inserta en un sistema que tiene mucha potencia y capacidad, el sistema lo que hace es fagocitar esa innovación, ¿no? Esa innovación que nació como una innovación social, nació como una innovación desde abajo, pero el sistema la fagocita y crea las empresas, ¿no? Uber, Cabify, todas las empresas, etcétera, que hay. Son innovativas, siguen siendo innovativas, pero sin embargo no modifican el sistema en el cual están incluidas. Y no son disruptivas en el sentido que no rompen con el paradigma anterior, sino que establecen una cuña en ese paradigma. Claro, ¿Sí? claro, pero también generó, por ejemplo, manifestaciones de remiseros, taxistas, hubo cierto nivel de hostilidad en la aparición de estas nuevas formas que si bien no cambian el sistema de transporte, tal vez incomodan a cierto grupo en el que se implementan, digamos, Ah, sí, porque sí, eso sí, sí, sí. fue real. Yo Sí, sí, sí. pensando en transpolarlo nosotros a nuestro proyecto respecto a la locación donde estamos o la sociedad en la que estamos insertos de repente. O sea, puede generar cierto ruido en algún área, digamos. Seguro, sí, sí, sí. Pero no sé qué estamos discutiendo entonces. No, si la innovación traía, si en todo caso siempre la innovación causaba algún efecto, no sé, diferenciador, pero tal vez incomode a algún grupo, no sé, en el que se trabaje, porque por ejemplo, si trabajamos con comunidades aborígenes y de repente queremos venir a decirle cómo iconos, y se me fue la palabra, cómo trabajar sus iconos, de repente ahí estamos nosotros aboliendo el sistema de representación que ellos tienen y entiendo que ahí sí sería como muy nocivo. Pero tal vez una metodología diferente no cambiaría el sistema de producción, pero también podría generar cierto rechazo en un principio
aunque sea mínimo, el concepto de innovación desde algún punto, digamos. Sí, no estoy segura de entender bien tu punto, pero Bueno, si la innovación causaba algún tipo de... O sea, si puede haber innovación sin que haya alteraciones, quería... no, eso es imposible. Toda alteración, toda innovación, al incorporar un elemento nuevo, incorpora una situación que para algunos sí puede ser molesta y para algunos beneficiosa, ¿no? Todos los ejemplos que vos dijiste van a ese punto, ¿no? O sea, el Uber genera una reacción en el sistema de transporte, ¿no? De los servicios privados como los taxis, pretender que en realidad el segundo ejemplo no es una innovación, el segundo ejemplo es una acción de injerencia, pero una innovación para que exista es cuando está funcionando. Si yo voy a una tribu y le digo, mirá, quiero hacer tal cosa, y la tribu me dice que no, bueno, ahí no hay innovación, para nada. La innovación, esta es una condición básica de la innovación. Para ser innovación, tiene que estar funcionando en un territorio, si no, no lo es. Si no, es ideas generales, etc. Entonces, pero bueno, pero otros ejemplos de innovación, por ejemplo, Netflix es una innovación, realmente es una innovación radical y generó una modificación enorme en el sistema de asistencia a la... no solo en el sistema de asistencia, sino en el sistema de producción cinematográfico, videográfico, etc. ¿No? El control remoto, 50 años atrás, también es una innovación que modificó los modos de ver televisión, que permanecen hasta ahora, y los modos de ver publicidad, etcétera, etcétera. O sea, toda innovación genera, y por eso es una innovación, genera un cambio en el lugar en el que se aplica. Pero a lo que yo me refería cuando intentaba diferenciar las dos grandes esferas de innovación, es que una innovación como estrategia en el desarrollo local va a producir una modificación y por lo tanto va a producir un movimiento en el sistema, pero sin modificar, sin atacar, sin preocuparse por horadar el sistema económico, social en el que está incluido. Al contrario, muchas veces lo desarrolla más todavía. Por ejemplo, la inteligencia artificial es una innovación radical, absolutamente, que no horada el sistema socioeconómico, sino que lo sostiene y lo mantiene con gran fortaleza. Y estas son, dentro de este tipo de innovaciones, están comprendidas las que nosotros vamos a ocupar hoy, que son las innovaciones para el desarrollo local. No digo que la inteligencia artificial sea una innovación para el desarrollo local, digo que se puede usar, ¿no? Pero la inteligencia artificial en sí misma, como gran concepto, es una innovación tecnológica de gran cuño, ¿no? Que está pensada como un fuerte lugar innovativo a cargo de grandes empresas y grandes trus de comunicación. Pero las innovaciones que se realizan pensadas desde el concepto de desarrollo, desde el concepto de mejorar la calidad de vida, son de este tipo de innovaciones en este sentido. Son innovaciones que buscan desarrollar algo bueno en el sistema en el que estamos. Y yo, frente a esto, planteo que el diseño hoy particularmente, desde hace un cierto tiempo, y Beatriz Galán no alcanzó a trabajar estos conceptos, me hubiese encantado que ella los hubiese podido trabajar con su lucidez, pero no alcanzó a trabajarlos, hay un planteo
del diseño que no está pensado desde el punto de vista de la innovación, o sea, no hace hincapié en eso, pero sin embargo, sí o sí lo que va a hacer o lo que hace es de carácter innovativo, que es lo que se conoce como diseño para las transiciones. Este diseño para las transiciones, que tiene varias vertientes, hay vertientes que están dentro del sistema, ¿no? Pero hay otras que no. Pero el diseño para las transiciones, en la mayoría de las versiones, implica el hacer una innovación que modifique de manera importante el sistema social en el que nosotros estamos incluidos, porque supone que mantener las relaciones socioeconómicas tal como están mantenidas ahora conducen a la humanidad a un quiebre y a una no salida. Y para salir, por eso llama diseño para las transiciones, para salir de este estado de crisis capitalista en el cual nos encontramos, proponen otro modo de vincularse fundamentalmente con la naturaleza y fundamentalmente con los nichos de saber, ¿no? O sea, plantean que no hay una, ya voy, Melissa, termino esto y lo digo, no hay una posición de arrancar las cosas de la naturaleza, por un lado, y por el otro lado una segunda posición que busca revalorizar modos de vida ancestrales y ver cómo se pueden mixturar con los modos de vida contemporáneos. Esa innovación no es innovación para el desarrollo local. Esa es otra innovación de la que no estamos hablando, que simplemente quería mencionar para dividir las aguas. Sí, Melissa. Perdón, María, que interrumpí, pero como No, no al me contrario. invitaste a interrumpir, me parece que justamente esta innovación vinculada al diseño para la transición tiene que ver con mi tema, o al menos con la esencia de la igualdad. Absolutamente, absolutamente. O sea, ¿yo lo podría linkear ahí en el trabajo? Y sí, no lo hemos dado como tema. Claro, por eso me lo Pero ya pregunto. lo menciono. Sí, claro, pero lo tendrías, sí, lo podrías linkear. Y bueno, podés linkearlo con innovación y entonces, ¿cómo es la Sí, con la innovación? innovación social sobre todo, pero bueno, es bien puntual, me parece que es justo mi tema. Genial. Bueno, comparto de nuevo. ¿Lo están viendo? Sí, Sí, lo que no veo. falta ahora ponerlo en pantalla completa, sí. Ahí está, a Pero eso igual voy. se ve eso, aunque lo pongas así. No, bien. Entonces, dicho esto, voy a entrar a definir desarrollo, voy a entrar a definir local, ¿no? La idea de desarrollo es un proceso de crecimiento económico y de cambio estructural que conduce a una mejora en el nivel de vida de la población local con 3 dimensiones: una económica, una dimensión político-administrativa y una dimensión sociocultural. La dimensión económica, en la que los empresarios locales usan su capacidad para organizar los factores productivos, los factores productivos locales con niveles de productividad suficientes para ser competitivos en los mercados. Otra, que es sociocultural, basada justamente en los valores que tienen las instituciones que se utilizan para el desarrollo, y una dimensión
político-administrativa, donde hay un conjunto de políticas territoriales que permiten crear un entorno económico favorable, protegerlo de las interferencias externas e impulsar el desarrollo local. O sea, que la idea de desarrollo es un desarrollo con 3 patas, ¿no? Una pata que es muy fuerte, económica, pero las otras 2 patas no son menores. Una pata que tiene que ver con los valores socioculturales del el lugar, de la población local, y las políticas territoriales que se den en ese entorno para protegerlo de las interferencias externas. Acá hay un punto, ¿no?, que es una de las grandes contradicciones, de los grandes dilemas del desarrollo local, que yo creo que ustedes lo tomaron en la clase pasada con Mercedes, ¿no?, que es la vinculación de lo local con lo global, ¿no? O sea, hay un eslogan, ¿no?, que piensa local, actúa global, ¿no?, que es un eslogan que está muy bonito, pero que no es sencillo de plantear, porque lo local implica esto que dice acá Vázquez Barquero, que es proteger lo local, digamos, de las interferencias de lo externo. Y acá, en realidad, parece una tontería, pero no es me parece que vale la pena pensarlo, porque en realidad, en muchas de las cuestiones que se plantean respecto de lo local, hay como una especie de vuelta a situaciones medievales, ¿no?, de formar como cotos cerrados que como pequeños, como feudos, ¿no?, que fomentan lo local, pero no se integran en un desarrollo mayor. Y yo lo pongo como ejemplo fundamental de esto, para que veamos que no es una cuestión abstracta que a mí se me ocurre. Lo pongo como ejemplo particularmente con lo que pasa con la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene un desarrollo local muy fuerte, basado, después ya vamos a avanzar cómo particularmente, pero está basado fundamentalmente en una de las estrategias de desarrollo local, que es la idea de las ciudades de diseño, de las ciudades creativas de la UNESCO. Un programa de la UNESCO, que no sé si lo conocen, pero es un programa de la UNESCO que ofrece para el desarrollo local a las ciudades que se postulen como ciudades que tienen una característica particular que quieren explotar, y se aplican, digamos, a esa, la UNESCO las distingue con esa mención, forman parte de una red que está financiada por la UNESCO, ¿no?, una red de ciudades creativas, ¿no?, que tienen desarrollos entre ellas, etcétera, etcétera. Pues bien, Buenos Aires es de 2005 ciudad de diseño, ¿no? Y esto le ha traído mucho desarrollo a la ciudad de Buenos Aires, pero ese desarrollo de Buenos Aires se hace a espaldas del resto del país. No es algo nuevo, no es algo que le pasa acá, ya venía de antes, pero la ciudad de diseño lo exacerba eso, ¿no? Entonces, hay muchos urbanistas contemporáneos que plantean cómo ahora las grandes ciudades en realidad son nodos que cada vez están más separados de los lugares de su territorio en el sentido de la territorialidad de los países de los cuales forman parte. Y esta idea de lo local, de desarrollo de lo local, de abroquelarse
sobre uno mismo para defenderse de las interferencias externas, es algo que hay que considerar, por lo menos, y tener en cuenta cuando uno está pensando en algún desarrollo local, ¿no? O está pensando en, y en este sentido, la frase piensa local, actúa global, o el acrónimo de Mancini, SLOC, que es pequeño, local, pero conectado, y me acuerdo cuál es la O. Pequeño, local, conectado y no me acuerdo qué es la O. Bueno, pero va a lo mismo, o sea, va a esto, ¿no? Que sí, está bien, hacer desarrollos locales que sean pequeños, pero que estén conectados, que estén vinculados siempre a otros lugares, no separados o cerrados, ¿no? El concepto de desarrollo es un concepto que yo traje este concepto en realidad, pero en realidad es un concepto que tiene muchísimo desarrollo, el propio concepto. Surge particularmente desde el ámbito económico y surge con mucha fuerza a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la gran bueno, la aniquilación prácticamente de las economías europeas, ¿no? Aparece la idea de desarrollo como justamente esto, ¿no? Tratar de producir cambios económicos que impacten en... Esto sí es importante marcarlo. Son cambios económicos que impacten en la vida de la población local, ¿no? Que impacten en la vida de la población local. Y ha sido discutido. Abierto, opening, eso, gracias Diego, opening, sí, gracias, abierto y conectado. Bueno, entender lo local en este sentido de Mancini, ¿no? No abroquelado sobre sí mismo, sino abierto y conectado. Y yo ahí también tengo una cuestión que abierto y conectado ¿con qué? Porque Buenos Aires pareciera más cercana, con más contactos, con más vínculos con Berlín, que es otra ciudad de diseño, que con Oberá, ¿no? Que es una ciudad que territorialmente está cercana, ¿no? Entonces, hago hincapié en estas cuestiones, a lo mejor que no resultan interesantes, pero a mí mi objetivo es mostrar que no todo lo que se hace bajo el paraguas del desarrollo local es bueno. Eso es lo que quiero decir. O sea que hay que mirar bien qué es bueno, qué quiere decir que sea bueno, ¿no? Que sea bueno desde una concepción político y una concepción ideológica. Yo obviamente estoy hablando desde mi concepción ideológica, porque no hay modo que uno pueda dar una clase si no es desde esa concepción ideológica, ¿no? Bueno, yo estoy pensando en una posición que considera que estamos en un estado de capitalismo salvaje, ¿no? que nos lleva a una situación de casi estar a las vías, a las puertas del exterminio del planeta. Desde ahí hablo. Entonces... En todo caso, perdón, habría que ver, bueno, ¿para quién? Por eso, tal cual, tal cual. ¿Para quiénes? Entonces, lo que planteo es que no es una panacea que los conceptos de desarrollo local, los conceptos de economía creativa, etcétera, etcétera, son conceptos fantásticos, son conceptos muy potentes, pero son conceptos que hay que someterlos a una revisión conceptual rigurosa, ¿no? Y
bueno, esto pasa, sí. Sí, 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 claro, absolutamente, absolutamente. Bueno, que sumen cosas que ya están, eso no es innovación. O sea, la innovación es cuando aparece, claro, claro, o sea, claro, si yo pongo Netflix en la escuela, eso no es una innovación. La innovación fue Netflix, ¿no? Entonces, bueno, allá vamos a llegar a eso, a los grados de innovación, pero justamente esa innovación que vos estás planteando, la innovación para la inclusión, etcétera, son innovaciones que no entran dentro de esta primera parte del desarrollo que estoy haciendo, que es lo que plantea la unidad, que es innovaciones para el desarrollo local. Después, en la última parte de la clase voy a abordar esos planteos que vos estás que vos estás trayendo acá. Entonces, esto en relación con el desarrollo. Y la otra cuestión que me parece que hay que distinguir, ¿cuál es la diferencia entre lo local y lo regional? ¿No? Porque desarrollo local, desarrollo regional, bueno, es muy difícil distinguir lo local y lo regional porque no hay criterios claros, ¿no? Depende, lo local depende del lugar donde esté situado uno y qué es lo que considera. O sea, por ejemplo, pensar en Argentina en el contexto mundial es pensar en lo local. En cambio, pensar en Argentina en el contexto de el Mercosur es pensarla en relación con lo regional. O sea, son conceptos relativos, ¿no? Y por lo tanto son lábiles y son arbitrarios. Pero sin embargo, como medida para poder ver, para diferenciar entre lo local y lo regional, aparecen estos conceptos, ¿no? Primero que hay una diferencia de escala a nivel territorial, ¿no? En el sentido que, bueno, según el tamaño del territorio, estamos hablando de algo local o de algo regional. Insisto, esto es absolutamente relativo teniendo en cuenta de con qué se lo compara, ¿no? Local respecto de qué, regional respecto de qué. Y territorial también, y diferencia escalar también, no territorial, sino funcional, en el sentido de cuál es el alcance de las funciones, o de la funcionalidad, mejor dicho, de las innovaciones que se lleven adelante. Y el segundo criterio es cuál es la importancia relativa que tienen los actores individuales e institucionales en uno o en otro caso. O sea, en una cuestión local es más factible que se trate de personas, de relaciones más comunitarias, más cercanas, más de barrio, más de grupos pequeños, mientras que en lo regional los actores individuales e institucionales están más separados, más cercanos. No piense, más lejanos, no más cercanos. Piensen, por ejemplo, ¿no? Una cosa es tomar la región del noroeste, ¿no? Pensándola en su totalidad, y eso sería regional, y pensándolo en la Pergamino o en el humedal cercano a Pergamino, ahí sería absolutamente local, donde
las relaciones, ¿no? Las relaciones, si tomamos la región completa, las relaciones institucionales son mucho más lejanas, entendiendo que son más las instituciones y más los estamentos que hay entre ellas, mientras que en una relación, en una mirada local, la cercanía es un elemento mucho más potente. Entonces, esto, no sé cuánto se han puesto a pensar en esto, ¿no? Pero me parece que es potente para poder enmarcar sus propios trabajos en el caso en que trabajen en territorio, ¿no? En el caso que estén trabajando con empresas de yerba mate, en el caso que estén trabajando con empresas, estoy pensando en las empresas de Diego, ¿no? O sea, en qué escala lo estamos tratando de ver. Dicho esto, nosotros hemos hecho hasta ahora el siguiente recorrido. Lo primero que hemos visto ha sido a nivel global los lugares de innovación. Luego hemos entrado a particularizar qué se entiende por innovación y desarrollo local, para poder mirar qué se entiende por innovación y desarrollo local. Miramos específicamente de qué se trata la idea de desarrollo y cuál es la idea de lo local, y ahora empezamos directamente ya a trabajar una de las líneas más importantes de desarrollo local que se trabajan en Latinoamérica. No solo en Latinoamérica, pero que se trabaja en Latinoamérica, que son las economías creativas, ¿no? Es uno de los modos, no es el único modo, pero es uno de los modos que impulsan el desarrollo local y lo hacen por el impulso de la producción y distribución de bienes y servicios desde la creatividad y el talento humano. Esa es la definición que tienen las economías creativas. Y a mí me parece que es imprescindible que nosotros miremos qué es creatividad y qué es talento humano, ¿no? Porque si, como pensamos generar economías creativas o trabajar con economías creativas, bueno, ¿a qué llamamos creatividad y a qué llamamos talento humano? Aunque no lo crean, la palabra creatividad entró en el diccionario de la lengua española hace, creo que 30, 40 años. Antes no estaba. Y bueno, también creo que no sé si es informática, me parece que es informática, que también entró tardísimo. Me he olvidado el dato, pero creo que alrededor del 2000 o por ahí, en el diccionario. Pero en principio, los primeros estudios de creatividad fueron realizados hacia fines del siglo XIX, y hasta aquel momento no aparecía esta idea, ¿no? No aparecía la idea de talento, ¿no? Y cuando se pensó, en principio, se pensó vinculado a lo genial, al genio, a lo talentoso, etc. Tiene que pasar mucho tiempo para que se piense que la creatividad en realidad no es una capacidad humana excepcional que corresponde con algunos seres especiales dotados de la naturaleza, sino que la creatividad es un modo de funcionamiento de nuestra especie y que se manifiesta en múltiples cuestiones, independientemente del grado de talento de las personas, ¿no? Y entre 1926 y 1930, Wallace abordó la creatividad aplicada al comercio, ¿no? Y fíjense, a mí me resulta realmente iluminador cómo hace exactamente 100 años, ¿no? Wallace
encontraba 4 fases que son muy parecidas a las 4 fases de cualquier metodología de diseño, ¿no? O sea, una fase de preparación, una fase de incubación, una fase de iluminación y una fase de verificación. Quizá podamos criticarle a Wallace el concepto de iluminación, pero atendiendo a que él se está peleando con todos los desarrollos anteriores respecto de la genialidad, que haya podido pensar en estas 4 instancias de la creatividad, realmente es significativo, pero además implica un movimiento muy fuerte a favor de pensar en la creatividad como un fenómeno social y con etapas. O sea, no solamente un fenómeno que depende de se me prendió la lamparita, que todavía hoy seguimos usando esos iconos, ¿no? Sino la idea de un tiempo de preparación, un tiempo de incubación de las ideas, ¿no? Y un tiempo de los procesos, de los proyectos. O sea, la idea de que la creatividad depende de un conjunto de condiciones que no se vinculan con las capacidades, o no se vinculan ni exclusiva ni directamente con las capacidades de quien las lleva adelante. Y aparece como un elemento fundamental en el pensamiento de la creatividad, la idea de Guilford, ¿no? que la trae como la diferencia entre el pensamiento convergente y el pensamiento divergente, que va a ser un elemento que va a aparecer constantemente luego en los planteos acerca de creatividad, ¿no? O sea, la combinación de 2 tipos de modos de considerar las cuestiones que no necesariamente están asociadas en una misma persona. Esto es lo que aparece ya a partir de Wallace, lo que aparece en las concepciones de creatividad. Se quedan separadas, digamos, de la persona y aparecen vinculadas a procesos llevados adelante por conjuntos de personas, ¿no? También por una persona, ¿no? Pero en general aparece la idea de conjuntos de personas. Y entonces, ¿quiénes piensan de manera convergente? O sea, ¿quiénes son capaces de mirar, digamos, en profundidad una cuestión, tratando de organizar sus elementos con la mejor lógica y estructura posible, y quienes son capaces de hacer estallar eso, ¿no? O momentos en los cuales hay un pensamiento convergente, un pensamiento que se nuclea alrededor de una cuestión, y el segundo momento, que es un momento de estallido, donde la cuestión se desapega, se desagrega en miles de cuestiones diferentes que permiten ampliar el espectro para luego volver a un pensamiento convergente, etcétera, etcétera, ¿no? Esta idea de lo creativo como que incluyen 2 modalidades diferentes de pensar con valor idéntico para cada una de ellas. Y luego quería compartirles también los modelos de creatividad. Son estos los 3 modelos más importantes, que a lo mejor les sirvan para pensar ustedes sus propuestas, que los modelos son los que están allí, el modelo Urban, que el modelo Sternberg-Lugar y el modelo de Felhusen-Trentfinger, que se pronuncia, posiblemente Diego me corrija. Pero independientemente de los nombres de las personas, me interesan 2 cosas. Primero, ver la gran coincidencia que hay entre los modelos. O sea, uno podría pensar, ¿para qué hacen 3 modelos diferentes, no? Pero la otra, lo más interesante no es eso, sino lo más interesante son los elementos, ¿no? que aparecen en
el pensamiento en los modelos, ¿no? Que son claramente son todas características propias del pensamiento de diseño. Y que es lo que convierte al diseño en una de las disciplinas con mayor posibilidades de enfrentarse a estos desafíos innovativos. Me parece que esto es lo que está en la base de todo nuestro trabajo en este seminario de integración. O sea, nosotros estamos mostrando conceptos e ideas que vienen desde otros ámbitos, ¿no? El desarrollo local, la innovación para el desarrollo local, el propio concepto de innovación, etcétera, etcétera. Y lo que estamos tratando de hacer es el link de esos conceptos con el diseño, mostrando cómo el diseño en el concierto de las disciplinas es una de las que está en mejores condiciones por su propio carácter para enfrentarse con los desafíos de la innovación, por lo menos con los desafíos de la innovación que atienden al sector de la creatividad. Le falta al diseño, lamentablemente, el rigor y la sistematización propia del pensamiento económico, por ejemplo, y es ahí, digamos, donde necesita sí o sí, mejor dicho, no es que le falta, lo digo de mejor manera. El diseño puede hacer esto, pero para que haya una innovación local, necesita estar en relación con las otras disciplinas. Y el diseño tiene esa capacidad, porque es de todas las disciplinas, es la única que desde el inicio, no sé si es la única, pero desde el inicio sabe que no puede hacer las cosas solo, sino que necesita recurrir a las otras disciplinas. Como dice Mancini, el diseño no es interdisciplinario, el proceso es interdisciplinario, pero el diseño no puede concebir ningún proceso si no es desde la interdisciplinariedad. Por eso yo suelo decir que el diseño es interdisciplinario avant la lettre, ¿no? Antes de que apareciera el concepto de interdisciplinariedad, el diseño ya actuaba de esa manera, porque todas sus producciones, absolutamente todas, necesitan del concurso de otras disciplinas. Bien. Las economías creativas, entonces vuelvo, hice este paréntesis sobre creatividad, porque estamos hablando de economías creativas. Las economías creativas incluyen la música, el arte, el diseño, la publicidad y la moda. Y estas industrias generan ingresos, pero también promueven la cohesión social y el turismo, contribuyendo al desarrollo local. De esta placa me interesa que miremos cómo el diseño aparece como un componente de la economía creativa, ¿no? Porque, de nuevo, el concepto de economía creativa no es un concepto del diseño, es un concepto del campo económico. Y de nuevo, lo que nosotros estamos intentando hacer es cómo el diseño es no algo que se incorpore como se incorpora la música y el arte y la publicidad y la moda. Bueno, está bueno eso. Pero lo que nosotros estamos tratando de mostrar es cómo el diseño puede generar economías creativas o puede contribuir, ¿no? Puede ser un actor fundamental dentro del desarrollo de las economías creativas, pero gestionando esa economía creativa. Recuerden que nuestra maestría es de gestión de la innovación. O sea, no
lo que nosotros estamos tratando de formar son diseñadores que sean capaces de tener un lugar importante en la gestión de las economías creativas, ¿no? Aunque esas economías creativas sean, por ejemplo, sobre música. Doy otro ejemplo también vinculado a las ciudades creativas, ¿no? Puede ser una ciudad creativa, puede estar hecha sobre la gastronomía. Bien. De hecho, creo que Guadalajara es una ciudad creativa basada en la gastronomía. Lo que yo estoy planteando, lo que nosotros estamos planteando, lo que la maestría plantea, es que los diseñadores y las diseñadoras tienen capacidades o tienen que formarse en capacidades necesarias e imprescindibles para gestionar una ciudad creativa desde la gastronomía, o una ciudad creativa pensando en Oberá desde tal cosa, o una ciudad creativa pensando en Pergamino desde, por ejemplo, la cultura, etc. Florianópolis es una ciudad creativa basada en la gastronomía. En la Barroso gastronomía Neto también. estuvo ahí haciendo desarrollos. Nosotros fuimos ¿Cómo? que Barroso Neto estuvo haciendo y trabajando mucho con él. Exacto. O sea, es Barroso Neto como diseñador el que lleva adelante. Me parece importantísimo notar la diferencia. Fíjense, cuando se definen las economías creativas, se las define como que el diseño está incluido en ellas. Y es más, inclusive es una mala definición, porque la moda inclusive puede estar parte del diseño, etc. Pero no importa. Pero no es de esto de lo que nosotros estamos hablando. No es que el diseño puede ser una actividad creativa para... No. Nosotros estamos diciendo, los diseñadores y las diseñadoras son gestores de economías creativas desde cualquier lugar, desde la música, la gastronomía, desde la cultura, como la ciudad de Villa María, que es una ciudad... Bueno, ahora vamos a ver ejemplos, ¿no? De distintos modos de plantearse. Bueno, por ejemplo, pensaba, ¿no? Ciudad creativa, no me acuerdo cuáles son las 5 o 6 posibilidades de ser ciudad creativa, ¿no? Pero, bueno, eso lo pueden buscar tranquilamente, pero supongan que en Oberá podría ser posible, por la comunidad variopinta que hay, por las diversas comunidades, también podría postularse como una ciudad creativa basada en la gastronomía. Y ahí los diseñadores podrían tener capacidades para, mejor dicho, tienen capacidades para poder postular y desarrollar esto. ¿Por qué? Porque el diseño tiene todas estas que acabamos de ver de las posibilidades del pensamiento creativo, y en la maestría hemos intentado, o está organizada para ayudar a bajar esas capacidades generales a este terreno particular de acción que es el desarrollo local y regional. Si ustedes miran el perfil del diseñador al que la maestría aspira, es justamente uno de sus aspectos, es eso, que sean especialistas en desarrollo local y regional, como gestores de eso. Y también que sean gestores de emprendimiento, ¿no? Son los puntos a donde vamos en cada caso. Bueno, ¿cómo se mide las economías creativas? Hay un índice que se llama VAP, que es el valor agregado bruto cultural, y esta es una medición del VAP de Buenos Aires, ¿no? Un ejemplo, la medición del VAP de Buenos Aires para el año 2000, ay, me mataron, no lo puse y no me acuerdo si es 2022 o 2023, es actual, es relativamente actual, ¿no?
que de nuevo, cuando yo lo miraba, sufría, porque cuánto de esto nos está quedando, ¿no? Cuánto de esto nos está quedando con el ataque tremendo que hay al Inca, por ejemplo, el ataque tremendo que hay a la industria editorial, el ataque que hay a la universidad, ¿no? Esto, pero bueno, pero acá están los elementos, digamos, que se consideran en cuál es la producción, o sea, la producción en bruto de los niveles culturales, ¿no? El valor agregado que tienen los instrumentos culturales que obviamente tienen un peso, yo no tengo acá, pero podría tenerlo, cuánto... acá, lo que acá tenemos es la parte, este cuadro que yo les traje, es la participación de los sectores en el VAP cultural. Tendría que haber traído cuál es la participación del VAP en el Producto Bruto en general, que es alto, pero no lo traje. Dejo de compartir para frenar un cachito. Los escucho un minuto y si quieren hacemos pero primero hablan y después hacemos un break. ¿Les parece? Nos quedamos todos pensando o estamos todos cansados, no sé. A mí, por ejemplo, el desafío de crear un cambio económico regional o local desde el proyecto de tesis de repente, por ahí me abruma un poco, digamos. Y estoy tratando de buscar el vínculo posible desde el tema que elegí al menos, para ver cómo puedo vincularlo y innovar e impactar en la economía local desde ese aspecto, digamos. Es complicado. Es un comentario brillante, Fede, porque es imposible desde una tesis generar un desarrollo local, o sea, porque por la cantidad de factores que están involucrados, etc. Pero es brillante eso, no muchas veces los tesistas se dan cuenta, muchas veces creen que es sencillo, ¿no? En realidad no es nada sencillo, es un trabajo colaborativo que están incluidos instituciones gubernamentales, instituciones educativas, empresas, bueno, la comunidad local, etcétera, etcétera. Pero sí se pueden hacer estudios, o pequeñas propuestas para impactar en algún sector en particular, o estudios de la situación del desarrollo local en algunos aspectos. Nosotros tenemos en la tesis de maestría aprobadas, de nuestra maestría, tenemos la tesis de Daniel Mielniczuk, que ustedes conocen, los de Oberá totalmente, que es un trabajo muy interesante, pensado sobre un aspecto del desarrollo local, que es un aspecto que él conoce mucho, que es el de la impresión digital, de la imprenta, perdón, ¿cómo no me sale el nombre? Sí, él tiene un estudio, un centro de impresión, una imprenta. Eso mismo. La industria gráfica y las imprentas. No, las imprentas, de las imprentas. Y tiene un trabajo muy interesante pensado desde el desarrollo local de esas imprentas, ¿no? Es un trabajo de análisis y propositivo. Eso sí es posible. Pero yo me imagino que una tesis sí puede ser como una semilla que se va plantando o que va sumando Absolutamente. carga crítica, que al sumarse, se genere todo un entorno, un ambiente que favorezca el desarrollo local. Absolutamente. Por ejemplo, una tesis puede
¿Puede o verá ser una ciudad de diseño? ¿No? Podría orientarse por ahí. Pero bueno, tampoco tengan en cuenta que estamos viendo una unidad de un seminario. No, nadie dijo que las tesis de ustedes tienen que ir por desarrollo local. Nadie dijo eso, ¿no? Simplemente este es el seminario, la unidad, esa unidad. Lo que parece que les puede venir bien es todo lo que hemos visto sobre el concepto de innovación, eso sí, lo necesitan. También, me parece a mí también que son interesantes o que los podrían usar los índices para ver cómo se utilizan, no estos, sino cualquier índice, para poder trabajarlos en las tesis de ustedes. Yo, María, buenas tardes. Habla Vero. Hola, Vero. ¿Cómo estás? Yo hice hace un par de meses atrás una diplomatura sobre diseño de usuario y un tema interesante también de la parte gastronómica, como decía Fede, creo, o Diego, en Posadas no existe esas páginas donde o esas apps que se aglomeran todas las partes gastronómicas y tenés un sitio donde ingresar para saber todas las propuestas, ¿viste? Y hay una zona gastronómica que es la Costanera de Posadas, pero también hay otros sitios que quizás la gente no conoce y que están alejados y que no tienen por ahí la posibilidad de mostrar porque no hay una app. O sea, eso fue mi problema, que también era cerca de diseño usuario a través de Design Thinking, y vi que era muy interesante abordar ese tema como, o sea, ya hay páginas, pero de otros lugares, donde están toda la parte gastronómica, sin cobrarle digo yo, a un restaurante, un canon o algo de eso, sino hacerlo a través de la propaganda de gaseosas. Y es interesante para mí también ese tema de innovación en la gastronomía. Después de la pandemia, digamos que uno quedó medio atrás con todo el desarrollo que hubo en ese momento con los takeaway y todo en Posadas, que más allá de que sea chiquito, hay mucha gastronomía también. Y es una innovación pensar, incorporar una página de esas, digamos. O sea, lo mío fue una diplomatura nomás, pero como dice Diego, hay mucho de gastronomía, como en Florianópolis, como en Posadas también, como en Noverá, en todos los lugares también. ¿Vos estás planteando como tema de tesis posible? ¿De eso estás hablando? Claro, o sea, no sería mi tema de tesis, porque a mí lo que me interesa es la parte urbana de la ciudad, pero como tema rápido me pareció que era interesante tomar eso y me fue bien, digamos, con el diseño de usuario para una app o para un sitio web, que sería lucrativo implementarlo, digamos. Tengo, más allá de lo que a mí me compete, que es el urbanismo, que me encanta, era un tema rápido y para sacar. No sé si es como para un tema de tesis, no es tan... Sí, me parece que para una especialización está perfecto. Sí. Buenísimo. Para un tema de tesis, porque es un desarrollo, en realidad, hacer una app para restaurantes es un desarrollo profesional, digamos, que bueno, pero me parece que para ponerlo como tema de tesis habría que buscarle otro contexto, otra cuestión. El tuyo urbanístico sí es interesantísimo. Sí, digamos, y Posadas, como dijo Fede, por ahí una innovación disruptiva fue,
no sé si fue una innovación, pero fue una necesidad, el tema de la costanera en Posada, Fede. Nosotros tenemos vos sos de, no sé de dónde sos. El Dorado. Ah, con C, Posada. Nosotros lo que nos pasó con el tema de la represa es que la ciudad tuvo que cambiar y nos tuvimos que adaptar, y eso no fue una innovación, digamos. Yo creo que cuando te lo imponen y te tenés que adaptar a algo, no lo tomo como una innovación, sino como una resiliencia de la ciudad hacia una situación que hay que afrontarla, y a través de eso tratar de innovarse y tratar de, bueno, y no pensar en lo que fue, sino que tratar de innovar la ciudad a través de esta incorporación disruptiva, como si vos, un choque que fue cultural, el tema de la represa en Posadas. O sea, se perdió muchas tierras y todo, pero también se ganó un espacio hoy en día consolidado como paseo. Falta mucho como paseo, pero fue así como decís vos, disruptivo total en Posadas. Pero bueno, y a través de eso yo quiero implementar mi tesis ahí sobre la costanera también, digamos, sobre un tema urbano dentro de la costanera. Ok. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere hablar? María, soy Silvia Castellars. Hola, estás, Silvia. ¿Cómo estás? Mi tesis no incluye el concepto de desarrollo local, pero quería preguntarte el tema de economías creativas, que me pareció muy interesante. ¿Cómo se aplica después en la práctica o cómo se implementa en una tesis el concepto o por ejemplo, después en la gestión de una ciudad o en el trabajo, digamos, diario? ¿Cómo se baja a tierra ese concepto? Ahí vamos. Este indicador, ¿no? Claro. Ahí vamos. Ahí vamos a lo que sigue, digamos, es un poco una ampliación sobre las características de la economía creativa y formas de economía creativa, etcétera, etcétera. Si es eso lo que me estás preguntando. Porque lo que queda de la clase, digamos, está orientado en dos grandes pedazos. Uno, economías creativas y economía naranja, que son dos conceptos. Lo mismo. ¿Cómo? Justo te iba a preguntar, porque viste que está también economía naranja, Claro. economía azul, es como que hay un montón de conceptos alrededor de y Claro, bueno, eso, voy a trabajar economía creativa, economía naranja, modos de formación, ejemplos de economías creativas en Latinoamérica, y luego de eso cierro la parte de desarrollo local y desarrollo local, digamos, de manera grande, y entro de la mano de las economías naranjas y de las economías creativas, entro a otro aspecto que es el emprendedurismo. genial, genial. Y desarrollo ahí y termino para poder dar un tiempo de discusión sobre las tesis, etc. Bien. Así que son las 6 menos 10. Nosotros tenemos hasta las 8. O sea, llevamos ya casi 2 horas. ¿Les parece que hagamos un alto hasta las 6:15 y después seguimos hasta el final? Buenísimo. Buenísimo.